Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera. Les vamos a comentar qué está pasando tanto en Chile como en el resto del mundo, pero desde la perspectiva económica. Y hoy es lunes. Me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina. Muy bien, ¿tú? Una semana bien noticiosa, muy bien. Partimos con hartas noticias, a diferencia de la semana pasada. Exactamente. Bueno, todas las semanas son diferentes. Igual los 30 minutos se nos hacen poco. Haya noticias o no haya noticias. Pero hoy día está cargadito. Sí, está bien cargadito, sobre todo lo que significa esta semana. Es como una semana de bancos centrales. Tenemos reunión del Banco Central japonés, tenemos la esperada reunión de la FED, en la cual se va a definir si hay una alza progresiva, cuándo comienza esta alza progresiva de las tasas de interés, y también hay definiciones en cuanto a la reunión que va a tener esta semana también nuestro Banco Central. Así es, el día jueves. Y también hay analistas que hablan sobre las perspectivas que va a entregar Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, en el próximo IPOM en 2 semanas más. Pero nos vamos a los mercados. Vamos a los mercados a ver cómo están funcionando. La verdad que hay países que están volando como Alemania. Pero partimos con Asia. Primero, el Nikkei de Japón descendió en el día de hoy un 0,04%. El Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,53%. Shanghái, alto, fuerte Shanghái en el día de hoy, 2,43%. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres que avanzó un 0,93%. El CAC 40 de París también arriba un 1,07%. Y el DAX alemán un 2,20% arriba. Estaba leyendo hoy día, Javier, en el diario. De uno de los valores más altos que ha tenido desde la crisis. Los 12.000 puntos el DAX alemán. Psicológica que tenía, claro. IBEX 35 de España también en alza, un 0,78%. Y en Estados Unidos las plazas están al alza a esta hora, a pesar de los datos de producción industrial que fueron menores a los esperados. Se esperaba un 0,3% y fue un 0,1%. Pero el Dow Jones está avanzando un 1%, el Standard & Poor's también crece un 0,97%, Nasdaq 0,82%. Y en Santiago, el IPSA está subiendo hasta ahora un 0,48% y el IJPA también aumenta un 0,40%. Sigue bajando el dólar. Comenzó la semana con una baja de un 0,12% en la Bolsa de Metales de Londres en valores de 2,65%. Fíjate que con respecto al tema del cobre, salía una información que el Ministerio de Hacienda iba a mejorar el precio fijado para la minería más pequeña. Salían unas declaraciones de Alberto Salas agradeciendo un poco esa postura, le iba a mejorar el precio. Yo me imagino a los lo cuales... que hace ENAMI, es que ese es el rol que tiene la ENAMI, que de alguna manera es el ente comprador de mineras de pequeños productores, principalmente pirquineros, y a ellos, claro, efectivamente la fijación del precio es un tema no menor, porque hoy día que tienen costos más altos de producción que lo que puede tener una minera grande, probablemente con este precio de venta no son sustentables muchos de ellos. Exactamente, se iba a subir de 2,65 a 2,90. Ahí salían las declaraciones también de Alberto Salas con respecto a ese tema. Y el que ha seguido subiendo como espuma, lo dijimos el lunes pasado, y la verdad que al día siguiente ya había subido 6 pesos, es el dólar. Rozó ya. El vendedor ya superó los 6.40,20, vendedor y comprador 6.39,90, tuvo un avance de 70 centavos con respecto al cierre del día viernes. Y a media mañana, fíjate que estuvo bajando un poco, a media mañana, 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. ¿Pasó algo en especial? No, sí, yo creo que son los datos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las expectativas que finalmente esto va a generar en la próxima reunión de la Reserva Federal. O sea, el dato de producción industrial, tú dijiste, fue negativo. O sea, fue de 0,1 en circunstancias que se esperaba un 0,3. Lo mismo ocurrió en el mes de enero, donde también se esperaba un dato de 0, ya se me olvidó. Se esperaba un 0,3 y fue 0,1. Y también a la baja fue la revisión del mes de enero. Entonces, finalmente eso ha configurado un escenario donde algunos pueden estar apostando hoy, y es parte de las razones del alza, a que la Reserva Federal finalmente dilate aún más el comienzo de alza de tasas, que de alguna manera se está programando para el mes de
junio o julio, vale decir mediados de año, y podría perfectamente aplazarse un trimestre más sin ningún problema, y por eso el tono del statement que haga la Reserva Federal es tan importante. Bueno, y lo que se comenta a nivel de análisis, por ejemplo, que tras varios meses consecutivos de fuertes datos de empleo importantes en Estados Unidos, aumentan, sobre todo durante esta reunión de 2 semanas, las expectativas de que la Fed apunte a una alza de las tasas en junio, con el retiro de su compromiso de ser paciente. Hay una palabra clave que vamos a tener que buscar en el discurso de la señora Janet Yellen. ¿Seremos pacientes? ¿No seremos pacientes? Estas son, a mi gusto, profecía autocumplida. Finalmente, la Reserva Federal en algunas oportunidades ha hecho el cambio de la nomenclatura y no necesariamente ello ha venido acompañado de modificaciones en el actuar. Recordemos lo que fue el anuncio del retiro de los estímulos monetarios, que cuando se decía este mes viene, el otro mes viene, el retiro del quantitative easing, y lo que nos mostró es que el cambio fue esto con muchísima pausa, en magnitudes que se dilataron en el tiempo de manera bastante extensa, y hoy día los mercados de monedas han tenido unos movimientos que de alguna manera justificarían que la Reserva Federal hiciera un aumento de tasas muy suave, y yo te diría probablemente, y esto es la apuesta que yo haría, más allá del mes de junio o julio, yo te diría que de septiembre en adelante, si es que no después. Yo apostaría hoy día a eso, y evidentemente que esta semana lo que diga y cómo lo diga va a ser importante, y eso es lo que estamos esperando todos. Bueno, y obviamente que también se da la dinámica entre lo que va a hacer la Reserva Federal y lo que está haciendo, se junta un poco con lo que está haciendo el Banco Central Europeo, un esfuerzo a la inversa, un experimento, como lo hemos hablado muchas veces en este programa, algo que nunca se había dado, que no existe en los libros de economía, y obviamente que eso también ha generado, ¿no es cierto?, que pase con el euro. Recordemos que el euro hace un año atrás siguió bajando, por la semana pasada cuando comentamos estaba en 1,08, ya siguió llegando a mínimos históricos. Estos precios no se veían desde el año 2003, y la verdad que todos los bancos de inversión, la semana pasada, no me acuerdo si jueves o viernes, Goldman Sachs salió a decir que a los finales del 2016 Exacto. el euro podría estar perfectamente en 0,8 dólares por euro. Por lo tanto, la verdad que es una situación bastante... queda camino por recorrer aún. Y eso puede de alguna manera guiar también las decisiones de la Fed, así como guió en algún momento las decisiones del Banco Central Europeo, precisamente con este relajo monetario. Exactamente, un euro que se ha debilitado en una manera importantísima. El año pasado, mediados del año pasado, estaba en 1,40 y ahora está en 1,05. Eso con respecto a lo que está pasando con la Reserva Federal, ¿no es cierto? Esta reunión de 2 días, y siempre uno va a estar esperando cuál va a ser el statement de la Fed con respecto a la variación de tasa. El que también hay reunión durante esta semana es el Banco Central japonés. La verdad que recordemos que el Banco Central japonés también ha iniciado mucho antes que el Banco Central Europeo un estímulo monetario importante de la nación japonesa, cuya finalidad era terminar con esta deflación que lleva más de 20 años e imprimir, ¿no es cierto?, un poco de dinamismo a la economía. La verdad que empezó como caballito de batalla bastante bien, pero en algún minuto se desinfló, y ahora el análisis tiene su dime y direte, o sea, tiene de dulce y de gras. Bueno, el Japón viene de reventar una burbuja inmobiliaria muy grande, muy grande. Yo te diría que más o menos de las dimensiones de lo que, no con los mismos efectos, pero de la dimensión de lo que tuvo la burbuja en Estados Unidos, probablemente más todavía, algo más parecido a lo que puede haber estado ocurriendo en España, con unas valorizaciones tanto no solo del mercado inmobiliario, sino que también bursátiles muy grandes, y entró en un escenario de baja de tasas que durante la década de todo el 2000 y parte incluso de los años 90 se llamó la década perdida, y vamos para la segunda década perdida, y Japón no hay caso que tire para arriba. Shinzo Abe puso ahí sus 3 flechas. Esto venía acompañado de devaluación, inflación y mayor gasto fiscal. La devaluación se produjo, ha venido dándose. Hoy día tenemos
un yen que está bastante depreciado y de alguna manera alentaba a las compañías, pero no ha sido suficiente, como bien tú señalas, para sacar adelante la economía. Ha tenido que subir impuestos, subió el IVA, pues tuvo que postergar el alza de IVA para este año, postergarlo probablemente para el próximo. Entonces, la verdad que Japón... Difícil escenario. Porque tiene una cultura que no es proclive al consumo, es mucho más proclive al ahorro, una cultura también, una población que envejece cada día más y obviamente que eso genera un hábito más bien a ahorrar más que a consumir. Y otro elemento bien importante, Javier, que era uno de los elementos que estaba desarrollando Shinzo Abe dentro de sus Abenomics, dentro de su tercera flecha, que para mí era la más importante, que tenía que ver con las reformas estructurales, con las reformas de fondo, con esas reformas que harían cambiar la capacidad productiva de Japón. O sea, tienen una serie de elementos de liberalizar, potenciar el mayor ingreso de mujeres, porque hay mucha restricción con respecto a ejecutivas femeninas en las distintas empresas de ese país. Pero volvamos a nuestro Chile, porque también hay reunión el jueves del Banco Central chileno. No se esperan mayores variaciones, lo hemos comentado, Javier, sobre las perspectivas, es que mantenga la tasa de política monetaria en un 3%. Vamos a ver qué tono utiliza, pero también dentro de esa misma perspectiva ya comienza el análisis de lo que va a ser el próximo IPOM. En 2 semanas más, cuando el Banco Central, el presidente del Banco Central de nuestro país vaya al Congreso, hable con los congresistas, lo hace 4 veces al año, ¿cierto? Sí. ¿Eso es el 30 de marzo? ¿Eso es lunes o martes? Lunes. Me parece que es lunes. Sí, lunes 30. Lunes 30. Estaremos aquí, capaz que ya haya hecho o sea, con toda de todas maneras, porque lo hacemos más o menos como a las 11 de la mañana, sí. Así que ahí estaremos comentando. Pero ¿qué es lo que dicen los analistas? Y vámonos al análisis, ¿te parece? Vamos. Dice que el Central, por ejemplo, mostraría un panorama en el que se mantendría el rango para el crecimiento del producto de este año entre un 2,5 y un 3,5%. Lo que sí subiría es la inflación de un 2,8% a un 3%. Y ahí hay otros ingredientes adicionales de nuestra economía y tiene que ver con la sequía. Estaba leyendo que la sequía pondría mucho más presiones inflacionarias durante este 2015. Bueno, de hecho las puso en el mes de febrero, que fue donde nos caímos los pronósticos, básicamente por lo que significó los precios de la energía eléctrica domiciliaria. Y un año seco nuevamente traería consecuencias a nivel de algunos alimentos de los cuales dependen la cuantía de las cosechas y por ende el precio, y en otro orden es lo que tiene que ver con costos de energía. A ver, de lo que se viene, yo comparto plenamente lo que sale hoy día en el diario respecto a esto de entre el 2,5 y el 3,5 de crecimiento para el año. Respecto a la inflación, la verdad que si sube la puntería de 2,8 a 3, básicamente lo importante es que yo creo que el Banco Central va a seguir diciendo que la inflación va a estar un poco, anclada a las expectativas del mercado, y 2, aun cuando yo creo que esa va a ser la declaración, aun cuando las expectativas yo creo que durante mucho tiempo han estado por debajo de lo que verdaderamente ha ocurrido. Y lo que sí va a señalar es que la inflación está acotada dentro de lo que es el rango meta que tiene el Banco Central, que es entre un 2 y un 4%. Respecto a lo que, por ejemplo, a lo que tiene que ver con tasa de interés, efectivamente el Banco Central hoy día con esa expectativa está bastante más atado de manos y ya el esfuerzo monetario de alguna manera lo hizo. Yo creo que esa va a ser la declaración de que el Banco Central está a la espera de ver cómo se desenvuelven los hechos económicos en el mundo, en el Chile. Y que por el momento la estimación que ellos hacen es que el esfuerzo monetario del Banco Central ya lo tiene. Van a decir que este es un año que va a ir mostrando mejoría conforme vaya avanzando, y va a decir que hay que estar atento a algunos riesgos, como puede ser la situación de los países periféricos en Europa, que ya parece despejarse, pero yo creo que van a hacer mención a eso. Seguro va a venir algo respecto de lo que diga la Reserva Federal esta semana, y el efecto que podría tener entonces sobre las monedas, sobre los precios de los commodities, una eventual alza en la tasa de interés en Estados Unidos a mediados de año, y por ende sobre también las monedas emergentes. Específicamente respecto al cobre, solo recordar que en el IPOM de septiembre del año 2014 se pronosticaba un precio del cobre de 3,05 libras
o sea, dólares la libra. Y ahora estamos En el como en IPOM de 2.60, diciembre, ¿no? fue 2,95. Yo creo que ahí también va a venir un ajuste, pues estamos en torno a 2,60. Hemos llegado en las últimas semanas más bien entre 2,50 y 2,60, y por lo tanto yo creo que ahí también va a venir un ajuste a la baja. Misma cosa con el precio del petróleo, que si quieres lo comentamos más después. Hoy día se pegó Una nueva baja. una baja de 4%, llegando a $43 el barril, un poco ya terminando el invierno en Estados Unidos, sincerando nuevamente algo que conversamos la semana pasada en términos de cuáles son los argumentos que explicarían el precio del petróleo en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que el IPOM va a venir más o menos en esa línea, señalando que... No va a traer mayor sorpresa, sí, Javier. quién sabe yo creo. mira, fíjate que quién sabe la mejor sorpresa, Dina, cuál creo que puede ser y va a ser la lectura. ¿Cuál? ¿Qué es lo que...? A ver, juguemos. A ver, juguemos. Adivina. ¿Qué? ¿Quién podría estar esperando hacer un comentario, o de quién van a querer un comentario una vez que salga el IPOM? Del ministro de Hacienda. Obvio. ¿Y qué es lo que ha venido insistiendo el ministro de Hacienda en los últimos meses respecto a las cifras de IMASEC? Que estamos con brotes verdes. O en un punto de inflexión. ¿Verdad? Se me había olvidado la palabra, punto de inflexión. Yo creo que, fíjate, el IPOM probablemente, y ahí vamos a ver si es que viene en un tono más bien de corte político o netamente económico, va a hacer referencia a algo de eso. Y en ese sentido, fíjate que va a ser muy interesante el pronóstico que haga en términos de la inversión privada, que el año pasado cayó un 12% y que para este año también se espera que caiga. Y por lo tanto, si bien la demanda interna es probable que crezca levemente, vamos a ver exactamente cuál es la proyección que hace respecto de la inversión privada. Bueno, y ese dato, entonces, Javier, es ahí clave. De alguna manera vamos a ver si es que esto sí. hay punto de inflexión, no hay punto de inflexión y cómo lo dice, para ver si es que en el fondo viene acompañado de política o no viene acompañado de tanta política. Bueno, y también nuestros auditores les vamos a pedir que estén atentos a lo que diga el ministro de Hacienda para su respuesta. ¿Y qué crees tú que va a decir el Banco Central respecto de esa variable? Fíjate que yo creo que puede mostrar un punto de inflexión, porque en el fondo los IMASEC han estado al alza. La verdad que la base de comparación también es baja, también ayuda, ¿no es cierto?, a un mayor diferencial. Y yo creo que sí va a primar mucho el tema de las expectativas también. O sea, yo creo que el mercado, hemos visto que no hay mucho optimismo, que si hay buenas señales es importante un espaldarazo, me imagino, del Banco Central chileno. Mira, si el comentario es más técnico, la línea debería ir por el lado de que se espera la economía vaya mejorando lentamente, que hay algunas señales que indican eso, pero que se requiere de más tiempo para constatar que efectivamente algunos mercados se van recuperando en relación a lo que ocurrió el año pasado y ya cómo viene el ritmo de la economía. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál lado es la tónica de las declaraciones. Y vieron ustedes que es interesante estar al tanto del dime y direte, así ustedes pueden mismo juzgar con sus propios oídos y sus propios ojos de lo que pasa. En Estados Unidos llevamos una semana, 2 semanas con el famoso patient ahí de que si lo saca o no lo saca el de la declaración. ¿La gente vibrará con lo que nosotros comentamos? Estoy seguro que no. Nos vamos a la pausa. En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Volvemos aquí a Mirada Financiera. Estoy conversando con Javier Latorre, mi panelista de los días lunes. Él es economista de la Universidad San Sebastián. Javier, hablamos sobre el precio del petróleo que había caído, ¿no es cierto?, a $43. Y nosotros la semana pasada hicimos un análisis bien importante sobre los fundamentos, por qué ha tenido esta baja, en qué se sustentan estos argumentos. Yo creo que es interesante también dar una mirada a los efectos que tiene en economías
que estaban mostrando brotes bastante verdes, como es la economía colombiana, la cual en el fondo ha tenido un crecimiento durante estos años bien importante, un crecimiento acompañado con el tema de seguridad que ha logrado, ¿no es cierto?, desarrollar un mayor, o sea, ha logrado reducir el riesgo que tiene como país. Pero esto le pega súper fuerte, también le pega a Venezuela, también le pega a países como Ecuador. Son economías que están al lado de nosotros dentro de nuestro continente y que sí les pega. El mismo México, que afortunadamente se va a ver beneficiado por la mejora en el rendimiento de la economía norteamericana. Pero imagínate México, que comenzó, ¿no es cierto?, el presidente Peña Nieto a desarrollar todo lo que es una reforma energética del país, haciendo mayor acceso de los privados. Con este precio del crudo que ha bajado tan importante, ya no es algo tan atractivo como inversión. A ver, mira, todos los mercados emergentes yo creo van a sufrir el periodo, y ya hemos estado evidenciando este fenómeno de lo que va a significar, por un lado, el retiro, o sea, significó lo que significó el retiro, los estímulos económicos en Estados Unidos, y hoy día lo que significa la tasa de interés. Específicamente el precio del petróleo, como lo comentábamos la semana pasada, existen básicamente dos grandes visiones respecto a la disminución en el precio. Una, que obedece a estos argumentos que acabamos de dar y que dicen relación con el cambio en los portafolios de inversión, y por ende que los commodities tendrían hoy día una menor demanda como instrumento de inversión, y dentro de eso entraría el petróleo. Yo no lo comparto básicamente porque el año pasado, si bien habíamos visto una baja en el precio del petróleo en la misma dirección que el resto de los commodities, la verdad que cuando comenzó a discutirse respecto de la posibilidad de que se recortara nuevamente la producción por parte de la OPEP, y al mismo tiempo la nueva industria del fracking que estaba naciendo en Estados Unidos a propósito de la explotación del shale gas, yo diría que rápidamente lo que hicieron los mercados fue anticipar que había un cambio tecnológico que va a derivar en un cambio en la curva de costos marginales de producción del petróleo, y eso va a generar un shock de oferta no ahora, sino que de ahora y en adelante en el caso del petróleo, y eso es lo que desde mi perspectiva le hizo bajar. Yo soy más, a mí me gusta más esta otra explicación, es un poco más compleja, bastante más difícil, pero la verdad que no habría otra que diera cuenta de y lograr explicar una caída de la magnitud de lo que ha tenido, o sea, un 60% desde los precios en los cuales estuvo mientras se estaba haciendo retiro de los estímulos monetarios. ¿Te acuerdas que estuvo en algún minuto como eso fue previo a la crisis del año 2008. Más de $100 el barril. Principio del año 2008 estuvo en $140 el barril. En ese momento también había una discusión enorme porque finalmente ahí se alimenta a esos precios. Todo lo que son biocombustibles, por ejemplo, tenía un futuro muy prometedor y se veía a la vuelta de la esquina. El bioetanol, y que mantuvo los granos principalmente con unos precios también de locos, absolutamente disparados. Vino la crisis de septiembre del 2008, y durante el año 2009 el precio del petróleo incluso estuvo por debajo de lo que está hoy día. Pero hoy la economía mundial que se proyecta, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que va a crecer sobre el 3%, específicamente un 3,5% aproximadamente. Sí, fíjate, eso. Aquí hay noticias, sacaste esa noticia de lo que salió hoy día. Exactamente. Hay una noticia que dice, déjame buscar. No daría cuenta de un ajuste de las magnitudes que hemos visto estos últimos 4 o 5 meses. Por lo tanto, yo creo que aquí el mercado ha hecho evidentemente que ha hecho una realocación de sus activos, y esto también le ha pegado. Pero directamente lo que están haciendo es apostando a que los precios del petróleo van a seguir por un buen tiempo en niveles bajos. Fíjate ¿cuánto exactamente? Difícil de saber. Bueno, aquí sale lo que tú comentabas de la recuperación de la economía mundial, que para este año se prevé un 3,5% y el 2016 un 3,7%. Aún el FMI habla que la economía, ¿no es cierto?, su recuperación sigue siendo demasiado lenta, demasiado frágil y demasiado asimétrica. Sin duda que es frágil, o sea, hay riesgos geopolíticos que se mantienen presentes. Está la situación de las economías de Europa emergente. Europa, a pesar de este relajo cuantitativo y la inyección de liquidez, todavía le queda camino para recorrer. Hay economías que van a reaccionar muy bien, como la economía alemana. De ahí
lo que comentábamos del rendimiento de la bolsa. Y Estados Unidos, bueno, si bien ya ha recuperado los niveles precrisis en varios de sus mercados, todavía le queda un espacio respecto al desempleo y viene toda esta vuelta que tiene que hacerla, que es el del alza de tasas para evitar que eventualmente se le produzcan presiones inflacionarias producto de este crecimiento. O sea, entonces, todo ese contexto de alguna manera hace que ya entramos en un modo avión, en altura, y esto no está exento de turbulencia, que nos puedan hacer bajar algunos metros. Hablando de turbulencia, en el día de ayer hubo una turbulencia importante en Brasil. Vemos, ¿no es cierto?, que Brasil pronostica un crecimiento para este año de un 0,6%, bastante más bajo, ¿no es cierto?, de la media que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Y en el día de ayer, Javier, cerca de 1 millón de personas protestaron solo en Sao Paulo, en distintas calles, también pidiendo en otros estados, fíjate, fuera Dilma, la salida de Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que está pasando? Lo hemos comentado en este programa, que es lo que los manifestantes reclamaron contra la desaceleración de la economía, ahí está, ¿no es cierto?, este 0,6, el alza de los precios, la corrupción, y también pedían la destitución de la mandataria Dilma Rousseff. Recordemos, ¿no es cierto?, que hay un escándalo de corrupción al interior de una petrolera, de Petrobras, y estaría involucrada, ¿no es cierto?, se dice, hay algunas... El partido de la mandataria, el partido de los trabajadores. Por ejemplo, también, ¿qué está pasando con la moneda? Tenemos una depreciación del real de un 22% frente al dólar. ¿Qué pasa con la inflación en Brasil durante el año pasado? Cerrando el año fue un 6,4%. La verdad que es bien complejo el panorama que se le avecina, ¿no es cierto?, a Dilma Rousseff. O sea, más que complejo, porque la verdad que de alguna manera Dilma Rousseff probablemente no es responsable, ella como mandataria, de lo que ocurre en la economía mundial y los efectos que eso tiene a nivel de commodities y los movimientos que se generan a nivel de flujos de dinero e inversión. El punto es que ya la restricción de liquidez que los mercados emergentes hemos estado viviendo y que se manifiesta en estas devaluaciones de la moneda como la que tú señalabas, la misma que ha vivido Chile también, la fortaleza de las instituciones es clave para efectos de mantener la confianza de aquellos inversionistas que quieren seguir estando ahí, ya sea con inversiones directas o bien que frente a algún tipo de cambio en la dirección del viento, como digo yo, consideren nuevamente entrar en una economía como Brasil. Los niveles de corrupción inquistados prácticamente como están declarados hoy día, donde de alguna manera ya prácticamente nadie duda de quiénes son los que están involucrados en las más altas esferas del gobierno, la verdad que hace que las instituciones tambaleen y eso haga que el país, un país rico, país grande, que de alguna manera los inversionistas cuando ven Latinoamérica están mirando Brasil, porque esto también nos afecta a nosotros. Acuérdate que estamos todos dentro del saco de la TAM. Estamos dentro del mismo saco. La verdad que pierden la confianza de un país en términos de cuáles son sus condiciones para que estas inversiones no solo tengan los rendimientos esperados, sino que además estén en un marco social que genere crecimiento y bienestar en el país. Y genere paz social, lo que vimos, ¿no es cierto?, durante este domingo, mostró preocupación, incluso ya hay declaraciones del gobierno. Fíjate que hay aquí una declaración que dice: el gobierno brasileño anunció hoy que está abierto al más amplio diálogo con los sectores políticos y sociales, que este domingo llevaron a más de 1 millón de personas por las calles a protestar por la gestión de la presidenta Dilma Rousseff. Y esto se enmarca además, y coloquémosle un ingrediente adicional, en que estamos próximos a que las próximas Olimpiadas sean en Brasil. Exacto. Ya vimos cómo el Mundial de alguna manera significó una serie de cuestionamientos respecto a las inversiones que se hicieron para poder recibir el Mundial ahí. Por lo tanto, yo veo que Brasil la tiene difícil, nos va a ir contagiando con cada uno de sus escándalos y yo creo que no van a terminar acá. Difícil, y lo más probable es que el real siga depreciándose otro poco más sin ninguna duda. Eso es lo que muchos analistas y sobre todo los que están más metidos en monedas y en las monedas de los países emergentes como la de Brasil están anticipando. Bueno, una semana interesante la que comenzamos a analizar en el día de hoy con Javier Latorre. Javier, 1 millón de gracias por haberme acompañado este lunes. Vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, al próximo lunes qué pasa, y estaremos analizando a las 2 de la tarde. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal,
con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.